Boca Andrade está por ahí. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas un placer. gracias. Gracias, Lorena. Chao, chao. Una foto juntos, por favor. Invitamos un debate sobre pasado reciente. Una foto, Nico, entre ambos. Maravilloso, invitamos un debate sobre pasado reciente. Me quedo y discuto 3 días. No. Esta es la democracia en Uruguay, que uno puede Sí. pensar distinto y compartir Recién escenarios. tuve con Lozano en la previa del canal. Me lo crucé. Chao, Lorena, gracias. Chao, gracias. Ay, mamá. Bueno, ¿cómo anda? El chat está on fire. Estoy con la cabeza detonada, cansado de la campaña. El chat está Tengo desayunos así, informales prendido que no estuvo fuego. sencillo. ¿Saben con qué no prendieron? Sobres, ¿eh? Fuego y ningún sobre. Boca, te dale, pedía, hable, ¿cómo hable. estás? Pegue ¿Lo palo. vas a echar, viste, lo que se No comenta? No tengo idea. ¿Entraste a Twitter? Sí, entré recién. ¿Viste que estoy trabajando para Ojeda Sí, ahora? además. El... Qué buen montaje que armamos, Muy bien. Muy bien. Vos sabés que la semana pasada, cuando declaran búsqueda a Valeria, que claro, es una frase que por favor, imagínate para el que es militante del Partido Nacional, dice, bueno, tuvo que venir alguien que viva como el resto de la gente del Partido Nacional, alguien de carne y hueso. A mí me llamaron dirigente, pero no voy a prender fuego bien, del Partido Nacional, me la mandaste vos, vota esto. Claro, te imaginás los grupos de WhatsApp del Partido Nacional, es como que Nini en el 94 hubiera venido al Frente Amplio y hubiera dicho, por fin vino alguien como la gente del Frente Amplio, teníamos un lío para estar a caballo hasta ahora. Total. Viste que no es sencillo es que ese proceso de asimilar compañeros que vienen de otra tradición, siempre cuesta. No, pero es increíble que ella no puede asimilar que no son. O sea, que, Bueno, pero además no sus prejuicios de los blancos. Seguro, porque además es cierto, Sotón Interó encontrás militantes del Partido Nacional recontra populares que están arraigados abajo. Acá en el chat están diciendo, vamos Boca, vamos. Mi presidente, olé, 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 Boca. ¿Qué pensás? ¿Qué pasa? Son todos bosteros. Está en Boca. Vamos Boca, sirvo el euge al Boca. Y preguntan qué opinás de lo que acabas de escuchar sobre la discusión de pasado es reciente. doloroso porque durante muchos años nos mintieron toda la vida, mintieron cuando fueron a la Comisión para la Paz. Dijeron que no había nadie enterrado en ningún lado porque habían tirado todos los cuerpos. Los cuerpos que estamos encontrando ahora en cuerpos que habían tirado al mar. Claro. ¿No? Antes, cuando la campaña del voto verde uno la recuerda capaz porque fue mi primer campaña desde la militancia estudiantil, decían, no son desaparecidos, están de vacaciones en Suecia, ¿no? O sea, la discusión era muy agresiva. Y vos Bueno, ella dijo 30 o 190. Sí, fue un planteo que colocó en su momento en la calle Herrera, en una entrevista, no sé si con Mirta Legrand, acá son pocos. Una ¿no? docena, media docena. Porque se intenta desconocer el plan Cóndor, que la coordinación es cierto que la mayoría de los desaparecidos fueron desaparecidos por la coordinación represiva, pero por militares uruguayos que trabajaban en coordinación con los militares argentinos, paraguayos y chilenos. O sea, hubo una traslatina, digámosle, del terror para reprimir al pueblo uruguayo. Lo segundo, me parece que es absurdo no entender el origen de la violencia. Gerardo Cuesta fue preso en el 52 a los cuarteles. En el 52, la Dirección de Inteligencia y Enlace se crea en el 47 para reprimir al movimiento sindical. Claro. Ni asomo del MLN. Los primeros asesinados de industria frigorífica son del 55 y 56. María del Carmen Díaz del 55. El Olivio Piris es un bebé prendido fuego en un local partidario en el 62. Soledad Barré en esos años, el otro trabajador del comercio. O sea, las medidas represivas del gobierno no son contra el MLN, que no se sabía que existían en el 67-68, son contra el movimiento sindical. Hubo 5.000 trabajadores presos. Es más, es notorio que ese costado de cerrar las condiciones para el reclamo legal es lo que incrementa la acción directa, que hasta ese entonces era muy pequeña, testimonial, era un aparato grupo coordinador que tenía. O sea, no hay duda que si uno mira, el 58 fue clave, la marcha de los trabajadores del arroz. Habían sido precedidas por la marcha de los trabajadores de Peón de Tambos, que habían logrado en el Parlamento un conjunto de mejoras y estimulado la sindicalización rural. En el 58 los emulan una marcha de trabajadores de arroz en condiciones de mucha precariedad, pero el resultado es que cuando vuelven de la marcha con las conquistas legales, los recibe el ejército, los apalea, los despiden a todos y contratan trabajadores para sustituirlos de Brasil. O sea, la acción represiva del Estado contra el movimiento obrero, de ir cerrando canales legales, fue debilitando. Es imposible entender
Nosotros que tuvimos siempre en el fundamento de unir pueblo, construir el Frente Amplio, Frente de Masas, cada vez tenías más dificultades cuando la respuesta del Estado era cada vez más represiva. Ni hablar cuando empiezan a matar estudiantes en el 68, ¿no? O sea, el espacio que iban dejando para la acción legal. Hay dos informes que tienen mucho valor porque los senadores que integraban esa comisión eran todos blancos y colorados en el 69-70, que hace una investigación sobre las torturas en democracia, en las comisarías. El informe es unánime. Después es unánime y después la votación del Senado tiene 2 votos en contra, pero los votos en contra no eran por las pruebas que eran irrefutables. Los votos en contra eran porque no querían dar una señal que afecte a la moral de la policía, diciendo, las pruebas son irrefutables, acá torturamos gente, torturamos militantes sociales, sindicales, mujeres embarazadas, las quemamos con pucho. Imaginemos esa condición post-68 de deterioro democrático profundo, ¿no? Que con la cual no se puede explicar nada. O sea, fuimos a las elecciones del 71 con un acuerdo, el plan 30 horas de Pacheco con la dictadura de Brasil para invadir el Uruguay si ganaba el Frente Amplio, que después del 2007 que se desclasifican los documentos de Itamaraty y del Departamento de Estado, no hay duda que no fue una leyenda. Estaba movilizada la tropa en la frontera. Oscar, o sea, años después, porque este es un argumento que lo usa Quintana y que lo usa otra gente, dicen, el pueblo eligió la caducidad. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el pueblo no eligió la caducidad, el pueblo votó con las tropas en la calle. O sea, en el año 89 se va a una elección en el que se vota con el ejército movilizado y la amenaza de que no reconozco el resultado. Entonces, ¿qué triunfa en el año 89? Pero más allá de eso, desde los juicios de Nuremberg, 2009, hay una mirada internacional que coloca los derechos Schutzkochen inherentes a la voluntad humana. Enfrentar los delitos de lesa humanidad es como que yo vote a favor de la esclavitud. Mañana hay un plebiscito que vota a favor de la esclavitud, no se puede la esclavitud. Claro. No se puede la esclavitud porque va en contra, y en eso el derecho internacional es contundente. Por eso hay juicios. Claro. O sea, ¿por qué? Bueno, después se declaró inconstitucional esa ley, la Suprema Corte, que presionada tuvo una votación mayoritaria para declararla constitucional, se declara inconstitucional la ley de caducidad porque no resiste el examen ni de la Constitución ni de la Convención. Claro. ¿Cómo fueron esas dos instancias? La primera, seguro, el miedo. No era voto a favor de la impunidad. Votabas a favor del miedo porque las Fuerzas Armadas te estaban diciendo que no reconocían el resultado si ganabas. Y ese era un argumento muy difícil de superar. Pero después es evidente hacia dónde evolucionó el derecho internacional. Y el derecho internacional, la Corte Interamericana, la Convención de Derechos Humanos, establece que hay delitos que no prescriben, delitos que son de lesa humanidad, establece la desaparición forzada como un delito continuado, y es obvio. Yo cuando el velorio de Arigón estuve con las hijas de Paita, yo qué sé, andá a decirles a 3 gurisas que están buscando al padre hace 40 y pico de años, que tiene que quedar impune, ¿no? Porque además es cierto que mirás el grueso de los desaparecidos y son personas vinculadas no a la guerrilla, sino al movimiento social y sindical. Y el grueso de los presos son personas vinculadas al movimiento social y sindical y a la izquierda. El grueso de la práctica represiva del Estado estuvo ahí. En dictadura seguro, porque la mayoría de los militantes que intentaron la guerrilla urbana en Uruguay estaban presos antes de la dictadura. No después de la dictadura. La mayoría estuvo preso ahí. Es bastante obvio la situación del cuartel de Florida y demás. Pero bueno, entender la lógica del terrorismo de Estado como un plan regional que tuvo que ver con un conjunto de factores, ¿no? Un factor indiscutible es como el imperialismo norteamericano, que durante el siglo XIX y parte del siglo XX lo que hacía era la intervención directa, empezó a hacer menos intervención directa y a usar los ejércitos nacionales a los que formó para eso. Claro. Sobre la parte de la doctrina de seguridad ciudadana, todavía existe con distintos nombres, Escuelas América y Mar en Coche, en tácticas de contrainsurgencia y el odio a los movimientos sociales y al comunismo. O sea, forjó generaciones de militares en esa escuela, en esa lógica, y los golpes de Estado, salvo la intervención en República Dominicana, la intervención en Granada, salvo cosas puntuales, fueron generados por los propios ejércitos nacionales. Marcos dijo que te ibas a hacer la entrevista solo y no mintió. Es verdad. No, es un tema que duele mucho. Sí, obvio, sí. Tuvimos a ver, yo no sé si le preguntaron, pero ¿qué opina de que le hayan votado el amparo a los fueros a Manini cuando tenía que declarar con información? ¿Por qué ocultó información sobre crímenes de lesa humanidad? No le preguntamos. Eso no está inútil. Lo que hace ojeda con la cabeza de ustedes. Te iba a preguntar algo. De todo este chorrete, empezaste a hablar del imperialismo. ¿Te parece que hoy el imperialismo
mutó y está en las grandes corporaciones, en las grandes tecnológicas, está en otro lado. No solo. Creo que ahí hay un trabajo de Hardy Negri que generó un debate sobre eso, decir, bueno, imperialismo sin Estado, transnacionales sin Estado. No comparto. No comparto, entre otras cosas, porque no fueron las transnacionales las que hacen la guerra de Irak. 2 años después de esta tesis, que fue como, y no vemos ahora en el mundo globalizado el poder económico se disocia de los estados. No, los estados tienen mucho que ver, y de hecho hoy hay 2 Estado-nación que tienen mucho que ver con la geopolítica actual, Estados Unidos y China, ¿no? Con la geopolítica actual. Sí. Uno imperialista, otro, yo pretendo, no imperialista, pretendo que cumpla con ese planteo que hacen los chinos de destino común para la humanidad. Es un desafío enorme, pero algunas de las decisiones en materia de infraestructura y financieras en África hoy o en América Latina demuestran una lógica no injerencista. No te vienen a decir que tenés que votar y qué cosas, ¿no? O sea, hay una relación distinta que la que tuvimos con el imperialismo anglosajón y su racismo durante 200 años, ¿no? O sea, 200 años, es una historia de tragedia. Se tragan una cuarta parte de México para defender la esclavitud ahí. O sea, cuando México declara no esclavitud, lo que deciden es, en Texas, esto no es más México, acá esclavitud, vamos y vamos. Y tanto esclavitud, vamos y vamos, que la esclavitud es el motivo después de la guerra civil interna en los Estados Unidos. Pero bueno, invaden Nicaragua, construyen Panamá no existía, pero para quedarse con el canal, se lo quitan a Colombia, cuando no se lo compra. O sea, la historia es una historia de tragedia. La invasión a Cuba, o sea, es una historia. En Colombia, la masacre de los plantas. Las tragedias, yo a veces. En Guatemala experimentaban con mujeres inyectándoles sífilis durante 30 años. Lo vino a reconocer Obama hace poco, cuando ya a nadie le importa, ¿no? Pero hicieron en América Latina los desastres más absolutos. Entre ellos, el apoyar el terrorismo de Estado, pero apoyaron la dictadura de Trujillo, apoyaron la dictadura de Somoza, invadieron Granada. Oliver Adams, quien ahora está atendiendo los temas de Venezuela, fue quien financiaba la Contra, que violaba mujeres, asesinaba niños en Nicaragua durante muchos años, y tuvo que ver con el tráfico de armas a Irán. O sea, quien hace tráfico de armas a Irán es el gobierno de Reagan. O sea, esa historia, no tenerla en cuenta, me parece de una ingenuidad absoluta. Mañana nos enteraremos el detalle de cómo un juez residual que se formó en Estados Unidos como Moro, ¿no?, recibió un paquete de información de espionaje que permitió hacer un juicio para poner preso a Lula de manera deforme además, y tirar a Dilma. Pero alguien piensa que eso cayó del cielo como casualidad. Me parece muy torpe. O sea, el intento de golpe de Estado a Evo anteayer, a Correa y su secuestro, o sea, el secuestro a Chávez. O sea, que hay una geopolítica imperial que tiene hoy inundado de bases militares América Latina, que tiene una cuarta flota, que tiene una influencia mediática profunda, sería absurdo. Y que además tiene una importancia en la región extraordinaria, porque la región está inundada de recursos naturales en medio de una crisis ambiental como nunca antes en la historia, también. O sea, qué buena pregunta, porque está bueno. Yo no hice nada. No, pero ¿sabes qué pasa? Que en la izquierda no discutimos a veces estas cosas y vos decís, estamos todos locos. 4 de los 9 límites ambientales están desbordados hoy. Acá un poco nos cayó la ficha del calentamiento, del cambio climático, porque tomamos agua con sal, pero tenés cambio climático, los flujos químicos, el uso del suelo y la biosfera. De los 9 límites ambientales, que los científicos dicen, si esto se desborda, la humanidad no puede sobrevivir, hay 4 que están desbordados, ¿no? Tenés una crisis de recursos naturales, tenés una región, la nuestra, dependiente, fragmentada y llena de recursos naturales, y en disputa entre la influencia china y la influencia norteamericana. Así que se nos viene de nuevo ser el botín de guerra. Tenemos un lío bárbaro, pero además, como Estados Unidos viene perdiendo en todas las canchas, en lo comercial, en lo financiero, en lo tecnológico, en la inteligencia artificial, viene perdiendo con China, es indiscutible, es el principal socio comercial de 144 países, o financiero. Nunca pasó eso en la historia del país, del mundo. ¿Dónde tiene ventaja Estados Unidos? En la capacidad bélica. Mamá. O sea, ese escenario, ¿qué te da? O sea, te da de que lleven al terreno donde tienen la ventaja. Entonces, algunas situaciones como lo que está pasando en Medio Oriente, como la situación de Rusia con Ucrania, si no la mirás en ese panorama más, la situación con Taiwán cada vez más tensa, las movidas militares ahí, bueno, cualquier militancia política de izquierda tiene que tener una bandera por la paz y antiimperialista, por la soberanía de los pueblos, o sea, es necesario pararse en eso, no como una rémora nostálgica del ayer, sino en las condiciones concretas del hoy. No tengo duda, nos cuesta mucho, porque parte de los problemas del posmodernismo que nos educa en mirar la realidad muy fragmentada, muy atomizada, sin contexto social, económico e histórico.
Te saco de ahí, Oscar, porque estamos a una semana de las elecciones. Sí, claro. Y yo hablando del imperialismo. No, está bien. Y vos hablás de este 27 de octubre hay que votar contra la desigualdad. ¿Qué significa eso? Bueno, es bastante contundente el dato que presentó el IECON en el sentido, no solo una parte del dato que es el que más miramos, decir, bueno, mejoró hasta el 2023, solo el 5% había mejorado. O sea, sacando el 5% el resto empeora. Sino, ¿quién empeoró peor? Que la otra parte, ¿quién fue el que le fue peor de todos? Al 20% más pobre. Es horrible que te pase eso. O sea, cuando en teoría el esfuerzo tiene que ser al revés, decir, bueno, mi esfuerzo va en dirección de que los que están más postergados estén primero. O sea, artiguismo es eso. O sea, artiguismo es esa reforma agraria popular pensando en que los más infelices sean los más privilegiados. El resultado que tuviste es trágico. Y el resultado que podías haber tenido era peor. Porque, increíblemente, yo creo que ahí hay un debate donde la izquierda no siempre se para bien. La política era más regresiva que esto. Hubo casi el 50% de los convenios salariales que lograron firmar acuerdos bipartitos con el gobierno en contra. Es como que ella te empieza a dar cachetazos, ¿no? Fernanda. Sí, Fernanda te va a dar cachetazos. Va, y te tira 5 cachetazos. Te pega 4. Más te vale que no. Bueno, pero ponle que te pega 4 cachetazos y vos te esquivas uno. Sí. Y después Fernanda dice, bueno, vieron que no les pegué todos, ¿no? Y vos Claro. decís, pero vos me quisiste pegar los 5. Y Yo me como- esquivé uno. La política salarial del gobierno era rebajar el salario a los 5 años y empatar el salario al 2025. No pudo aplicarla. ¿Por qué? Porque la mitad de los convenios colectivos de la última ronda lograron acuerdos por encima a los que el gobierno se opuso. Intentó que no se firmaran, votó en contra. Gracias a esos convenios que lograron acuerdos diferentes a los que el gobierno quería, el salario real empata en enero de 2024 y no en enero de 2025. ¿Y qué viene el gobierno? O sea, Fernanda, sería el gobierno, a decir, no te pegué las 5. Tenemos el salario real más alto a 50 años, Oscar Claro, Andrade. porque cualquier puntito arriba del 2019 iba a ser más alto. Claro. Pero ese puntito se lo debes a la lucha de los trabajadores que logró que tu política de rebaja no fuera tan regresiva. Claro. A pesar de lo que vos querías. Agarrás y te vestís con la ropa ajena. Es evidente que el quinto cachetazo te lo quería pegar. Sí. La vimos. Y vos te lo esquivaste. Ibas a decir, pero pará, Fernanda, me lo esquivé yo. No es tu mérito que no haya entrado la quinta cachetada. Vos tuviste todo el entusiasmo de fundirme la cara de un cachetazo. Entonces, cuando tuviste toda... O sea, no fue algo secreto esto. Estuvo explícito, estuvo presentado en el presupuesto. Los convenios que firmaron lo que el gobierno les propuso, todavía no empataron. O sea, hay un dato que es de la realidad. ¿Qué le pasó a los trabajadores que firmaron en los marcos de lo que el gobierno planteó? ¿Esto pasaba en los gobiernos del FA? Sí, también pasaba, pero era distinto. Había políticas de incremento del salario y los trabajadores lograban más incremento del que decía el gobierno. No había políticas de rebaja, o sea, fue distinto en el sentido de que, sí, también es cierto, hemos reivindicado toda la vida que no solo las conquistas son de los gobiernos, me habrán escuchado. Si supiera chino, lo diría en chino. Las conquistas no se logran desde arriba. Hay una parte de las conquistas que son desde abajo. Y si lo supieras en indio, lo pondrías en el chat de la transmisión de Ojeda. Ay, qué campaña triste, ¿no? Es una campaña triste, ¿no? Una mamarracho de campaña. Digámoslo. ¿Qué te parece? ¿Que fue un autogolpe? ¿Que fue algún gracioso? No quiero entrar 5 minutos en eso. O sea, me parece que si la discusión política es si Ojeda tiene novia nueva, si hace lagartija, si los bots... Señores, o sea, dediquémosle un poco de discusión a la dignidad humana, a la justicia social, a las libertades, a la cultura, a la no violencia, al papel del Estado, al papel de la economía, a la dignidad del trabajo. ¿Y de quién ha sido la culpa de que no se hable tanto de eso? Bueno, yo comparto, yo no soy analista político. No soy militante político y lucho por las causas, pero comparto a Marcos en la referencia de que cuando el que va ganando no arriesga y el que va perdiendo está en el gobierno, entonces todo lo que propone le van a decir por qué no lo hace, o sea, queda muy incómodo. O sea, Delgado hoy si plantea queremos mejorar los salarios, cualquiera le va a hacer recordar que se terminó el recreo del 2019, resulta que eran los jubilados y no los delincuentes, porque fue a los jubilados a los que les dejaron de dar un ajuste a cuenta que no se descontaba, cosa que se omitió en toda la campaña electoral. Si habla de los salarios más sumergidos, tenés que empezar a explicar cómo es que hay 540.000 trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos y son más de 100.000 que los que había en el 2019. Es que si y además tenés un dato que el punto estrella del gobierno, que era la generación de empleo, es un cambio de metodología. Con la metodología que había en el 2019 y cómo se medían las localidades menos de 5.000 habitantes, tenías idéntico desempleo hoy que el que tenías en el 2019. O sea, el aumento de creación de puestos de trabajo fue el aumento de gente de población económicamente activa, no de que mejoraste el indicador de empleo. Claro. Entonces tenés una situación
bastante compleja. Vas a hablar de la educación y tuviste el año récord, algo que increíblemente el Frente no ha logrado poner en el debate con las fuerzas suficientes, nuestra autocrítica. Tuviste el año récord de ausentismo escolar inicial. Ya está, no me hables más nada, o sea, eso que para vos era burocracia, maestros comunitarios, protección de trayectoria educativa, resulta que servía que cuando gurí faltaba tuvieras una respuesta rápida para ir a la casa a ver qué pasaba con ese gurí que faltaba, para rescatarlo, no era plata tirada, resulta. Por los resultados, ¿no? Eso uno tiene que tratar de evaluar por los resultados. Entonces, tenés una campaña que tiene esa dificultad. Yo entiendo el que va ganando, o que para mí es imperdible esta elección. O sea, podés tener primera o segunda vuelta, podés tener mayoría parlamentaria o no mayoría parlamentaria, pero no es perdible esta elección. O sea, el Yamandú va a tener 20 puntos más que el segundo. Y con una coalición golpeada. Porque si el segundo es Delgado, es un Delgado que va a tener que explicarle al Partido Nacional cómo es que su candidatura y su decisión le hicieron perder 3-4 senadores. Es un Delgado débil. Delgado que está haciendo un aviso en radio diciendo yo soy un mal candidato, pero que va a tener a la gente berrinchuda y con una fórmula que es de las que explica el crecimiento de, yo creo que más de Bordaberry que de Ojeda. Y si es Bordaberry si es Ojeda con la campaña que está haciendo Ojeda de morderle a los blancos, usándole el logo, el coso, masticándole, abrazado con la calle, no va a dejar a una parte del Partido Nacional muy dispuesto, que va a estar, el Partido Nacional quedar fuera del balotaje sería una tragedia para el Partido Nacional. Andá a levantar ese muerto para hacer campaña para Ojeda el otro día. O sea, es casi imperdible la elección. Y un Manini que hasta puede quedar afuera del Senado. Un Salle que puede votar más que Manini. Seguro, es casi imperdible esa elección, ¿no? Entonces, pero ¿qué es importante hoy? Consagrar mayoría parlamentaria, pero no ves combinación posible que digas perder la elección, ¿no? O sea, Delgado va a tener una enorme dificultad para explicar cómo es que en el gobierno de no sé cuánto termina el Partido Nacional pasando de 30 a 22 o a 23, ganando a gatas. O sea, ese resultado es un resultado tétrico. Oscar, y además, una cosa, creo que se puede dar otra combinación, es mi olfato, no tengo ni un dato, es que parte del crecimiento del Partido Colorado se lo absorba Bordaberry. ¿Y que quede Ojeda fuera del Senado? No, Ojeda va a quedar dentro del Senado, pero lo que siento es, si Bordaberry llega a tener los mismos senadores o más que Ojeda, que yo hago un arrozamiento que es el voto que pierde Cabildo me parece que es un voto que puede canalizar más con Bordaberry y con Ojeda. El voto del herrerismo más conservador, que no se fuma una militante sindical en la fórmula, puede canalizar más. Y el voto Subía, que fue la lista más importante de las que apoyó a Ojeda, es un voto que le seduce Bordaberry, ¿no? Entonces, no sería extraño, en mi opinión, no tengo ninguna encuesta que diga esto, tampoco que diga lo contrario, que salga un Bordaberry fortalecido, y si va un Ojeda, es un Ojeda débil para la segunda vuelta también. O sea, me parece que en el caso raro de que pase el en el caso raro de que pase, pero ya hoy no imposible. O sea, hasta hace 20 días era imposible. No hay ninguna posibilidad de que el Partido Colorado tenga opciones. Que y tenga en marzo el Partido Colorado marcaba 3 o 4 puntos, ¿no? También hay que reconocerle a mi nuevo jefe Andrés Ojeda que levantó mucho las cosas bien. Para Oscar, hubiese sido, la verdad que si hiciste esa campaña si hubiera sido yo. Oscar, para cerrar, quiero que me des 3 razones lo más sintéticas posibles para votar al Frente Amplio. 3 razones tienen que ser. Bueno, el metejón con la justicia social. Yo creo que el Frente Amplio tiene para demostrar que es una fuerza con un enorme compromiso con la justicia social. Con la defensa de la educación pública. El Frente Amplio tiene también ahí credenciales para pararse. O sea, el Frente Amplio lo asocias con el Plan Ceibal, con la descentralización universitaria, con haber multiplicado las escuelas de tiempo completo, con haber mejorado como nunca antes el salario docente, creo que es indiscutible, con haber multiplicado de 3 a 76 carreras terciarias en UTU, o con haber fundado la UTEC. Tiene cómo pararse en ese costado, y tenés un costado de una apuesta al trabajo de calidad. O sea, el Frente Amplio apuesta no al trabajo desde la perspectiva del mercado, sino al trabajo como transformación productiva, profunda. Y me parece que esa es una senda que hay que intentar transitar. 3. Muy bien. Ahí tenés las 3. Oscar Andrade en Campaña del Miedo, muchas gracias. Vaya a descansar. No, que descansar, voy para el cerro a repartir listas a la feria. Descansar nada hasta el 27, nada. Descansarás el 28 porque el 27 nos vemos en el búnker. Sí, el 27.
Vamos arriba. Muchas gracias Oscar Andrade. Nosotros nos vemos el jueves para el último programa. No. ¿Qué? Oscar puede irse y vamos a ver por favor las repercusiones. Liberado. Muchas gracias. Chau, Gitar. Habrá que saludar, si no soy tremendo Rinaldi. Arriba, Fernando. Arriba. Vamos, Querido. Chau. Armamos un debate sobre el pasado reciente, vos. Dale, de una. Y ahí alguno de. Segunda vuelta. Si es con cavilante, mejor aún. Mejor. Me encanta. ¿Cómo te gustó,